Señor Augusto Castro. Bueno, yo seguiré con las paradojas. La gente no imagina o no cree que la ganadería y la agricultura produce gases de efecto invernadero y piensa que es una actividad humana legítima. Y en realidad toda la actividad agropecuaria produce gases de efecto invernadero. Y en el caso peruano es 47% de los gases de efecto invernadero provienen de la agricultura y la ganadería. Entonces, efectivamente, esto es un tema que también hay que pensarlo, porque si estamos de alguna manera tratando de mitigar, ahí tenemos un problema de fondo. Pero por otro lado, también muchos piensan que la minería que respeta estándares no contamina. Y ese es otro error, porque efectivamente no contamina en la medida que podría contaminar, pero siempre hay un impacto que genera la minería por las sustancias químicas en el proceso que tiene. Y eso va a los ríos, eso se puede evitar, etcétera, etcétera, pero también va al suelo y también malogra la tierra. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que la actividad productiva humana, sea agricultura, ganadería o minería, contribuye al deterioro del medio ambiente. Eso hay que tenerlo claro. Lo que hay que saber es hasta dónde vamos a aceptar una cosa y hasta dónde no. Esto me parece que es otra paradoja, es otro lío, porque unos se escudan en una cosa, otros se escudan en otra. La séptima paradoja es el tema del agua, ¿no? Tenemos un volumen, de acuerdo a la UNER, de las últimas estadísticas hace mucho tiempo, pero es lo único que tenemos, de que la cantidad de agua que tenemos es de 35 kilómetros cúbicos, o millones de metros cúbicos. De esos, el 18 millones de metros cúbicos se pierden. Y del 17%, de los 17 kilómetros cúbicos que quedan, el 85% es para uso agrícola. El 6 es para el consumo de la población, el 7 para consumo industrial, y según esta estadística, 1.89 era una utilización minera. Pero esto hace un tiempo puede ser un poco más. Podríamos calcular en 2 o 3% el uso del agua por parte de la minería. Es correcto lo que dice Roque, que en realidad, en términos de la disputa por el agua, perdemos la mayor cantidad de agua y también se pierde en la agricultura y la ganadería el agua. Ahora, esto que es verdad, también nos genera una reflexión sobre lo que significa transformar lagunas en reservorios, porque ahí tenemos otro problema, otro desafío, que es el problema del cambio climático y el calentamiento global. Entonces podemos pensar que vamos a tener 3 millones de metros cúbicos de agua en vez de 1, no 3 o 4 reservorios, 3 reservorios por 4 lagunas, pero en todo caso este es un tema que tenemos que pensarlo bien, porque aquí hay un problema de cómo vamos a manejar el agua, y esto supone una discusión. No tenemos estudios, entonces aquí tenemos que desarrollarnos un poco más. Una octava paradoja, un octavo problema, es que muchos campesinos y mucha gente no tiene idea, o se le ha olvidado, o no lo quiere aceptar, etcétera, que no son dueños de sus tierras ni de su subsuelo. Ese es el tema, no lo saben, porque actúan como si lo fueran, porque entonces no entienden que el Estado es el dueño del subsuelo, y ahí hay un conflicto. Entonces, eso supone una discusión muy grande, porque claro, lógico, si yo soy dueño de mi tierra y mi subsuelo, porque he vivido ahí o porque mi etnia ha estado ahí siempre, ¿qué sentido tiene la consulta previa? ¿Por qué voy a tener que consultar algo que es mío? Ahí hay una contradicción, eso no está claro, y eso tiene que estar claro para todo el mundo. Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Y la última cosita, podría ser la última, es el tema del Estado. Los mineros dicen que el Estado no existe, y a veces tenemos que cumplir el papel del Estado. Y los otros se quejan de que tampoco hay Estado que los defienda. ¿Quién es el Estado? El Estado no empieza por los tenientes gobernadores, los presidentes de las comunidades, los alcaldes, etcétera, etcétera. Hay Estado.
El problema es que hay que asumir las responsabilidades que el Estado tiene y las competencias correspondientes. Entonces se dice que no tenemos Estado, pero en realidad sí lo tenemos. Entonces ahí la reforma del Estado en el sentido de cómo asumir las responsabilidades me parece importante. Bueno, yo entiendo que aquí hay varios temas que yo quisiera después reflexionar para la última vez, y entrando ya a lo político, un granito de arena. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, yo creo que efectivamente necesitamos tender puentes para el diálogo, pero el diálogo, como lo ha recordado además el presidente de la Conferencia Episcopal hoy día, basado en el respeto, en la equidad, en la justicia. No se trata del diálogo con una disimetría de poder inmensa, donde las empresas tienen toda la información, donde el Estado cuando está, porque muchas veces también está débilmente, aparece como socio de las empresas mineras, ¿no? Y allí cuentan muchos aspectos, desde cómo se ha elaborado la norma, desde los símbolos que se emplean, o sea, eso de ver llegar a funcionarios de las direcciones regionales de minería en vehículos de las empresas mineras, porque no tienen a veces plata para movilizarse, ¿no? O no tienen los vehículos para hacerlo, y a mí me ha pasado algunas veces que he tenido que pasar buenos sustos como llevando asesores del ministro de Energía y Minas a alguna zona que nos han puesto en apuros porque llegaba en vehículo de la minera, ¿no? Cuando debía llegar en vehículo del Estado, para comenzar. O han habido problemas con las empresas privadas de transporte porque la policía que va a controlar o a reprimir llega en los buses que transportan al personal de las empresas. O se hacen las audiencias públicas con trabajadores de las empresas y a veces hay más policías que gente, ¿no? Como pasó en la audiencia ambiental de La Zanja, 500 policías, 300 personas o 400 participando en el EIA, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar y eso implica, yo creo, insisto en el tema de que haya un gran debate nacional sobre el tema minero. Muchas de las cosas que hemos planteado aquí son apenas puntas de iceberg de problemas más profundos. En segundo lugar, creo que es importante seriamente hablar de cómo compatibilizar las regulaciones. Se ha hablado del tema, a mí sí me quedo muy preocupado y me voy muy preocupado de que el ministro Carranza, o exministro Carranza haya dicho el tema de que no creen en la zonificación territorial. O sea, digo, bueno, entonces ya más o menos comienzo a comprender si los responsables políticos del sector más importante de la planificación del desarrollo no cree en procesos de esa naturaleza, entonces comienzo a tener no solo cierta preocupación, sino cierta angustia, porque entiendo dónde está la madre del cordero, ¿no? Es decir, hay cosas que unos estamos entendiendo que son fundamentales y quienes toman las decisiones políticas del país ni las creen ni las consideran, ¿no? Entonces, será importante que lo discutamos más ampliamente, ¿no? Que veamos este tema, no es solo un tema de darle valor al territorio. ¿Qué ocurre si, como pasa, es verdad que el proyecto Minas Conga es un proyecto fundamentalmente de cobre, pero tiene, según el propio estudio de impacto ambiental, 11.8 millones de onzas de oro, si mal no me equivoco, ¿no? Cosa que no es poca cosa, ¿no? Entonces, creo que es importante ver, ¿y qué pasa si el estudio de impacto ambiental hubiera dicho que no van a destruir las lagunas? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, Roque Benavides reclama, ¿por qué no nos metemos con la pequeña minería, ¿no? Y a mí me han endosado de que incluso podría estar sobornado por las pequeñas mineras y por eso no me quiero meter. Sobre el tema he dicho muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, no tan eficaces y tan espectaculares como la prensa ha desplegado en relación a la gran minería, pero quisiera anunciarle a Roque Benavides que estamos detrás de que se presente un proyecto de ley para prohibir la minería de cianuro y la minería de mercurio en el Perú. Ya la Unión Europea presentó hace un par de años una propuesta que debió ser aceptada, pero los lobbies de las empresas lo impidieron, para prohibir la minería de cianuro. En algunos países ya está prohibida, y entonces, si prohibimos la minería de mercurio, resolvemos también los problemas de la minería ilegal que tanto daño está generando con los desechos de mercurio, ¿no? Señor Roque Benavides. Aunque ustedes no lo crean, yo estoy en parte de acuerdo con el padre Arana. Y estoy en parte de acuerdo con él por el tema del diálogo. Yo creo que es fundamental. Y creo que todos los buenos peruanos, dentro de los cuales yo me incluyo, queremos un país mejor. Eso implica ponernos de acuerdo, respetar todas las leyes. Se habla mucho de la responsabilidad social empresarial. Y por lo menos en el caso de Buenaventura, nosotros hemos erradicado
lo de empresarial. No que no creamos en esa parte, sino que tiene que ser responsabilidad social compartida, donde tenemos todos que asumir nuestra responsabilidad. Las ONGs, el Estado, las comunidades, las iglesias, por supuesto que las empresas también. Y en ese sentido tenemos que tratar de llegar a conciliar criterios y, por supuesto, ponernos de acuerdo en desarrollar nuestro país. No hay forma que el Perú se desarrolle solo con las empresas, solo con el Estado y, por supuesto, tampoco con las ONGs. Yo creo que tenemos que enfrentar ese tema con gran seriedad. En lo que sí no puedo estar de acuerdo, y tengo que rectificar al padre Arana, que yo no he dicho que estoy en contra de la pequeña minería.